Estamos ya retornando a nuestro programa. Aquí hablamos de economía y también por nuestro canal ExproLive, Experiencia Profesional en Vivo, sobre el tema muy importante, prisión preventiva. Para eso contamos con nuestro panelista en el área legal, Robert Gómez. Muy bien, mi estimado, mi querido Robert, siguiendo con esta parte importante, continuamos para este proceso que nos va llevando etapas, procesos, procedimientos, ¿verdad? Y lo que hay una normativa que suele decir, hay que seguir el debido proceso. Entonces, sigamos el debido proceso, mi estimado Robert, adelante. Bien. Continuando con el tema principal de la prisión preventiva, acordándonos de la etapa de la instrucción fiscal, el fiscal puede dar o puede solicitar lo que es las medidas cautelares y las medidas de protección. En este caso vamos a analizar cuáles son las medidas cautelares, tomando con mayor relevancia la prisión preventiva. En el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal nos dice que la o el juzgador podrá imponer una o varias de las siguientes medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada y se aplicará la forma prioritaria de la privación de libertad. Hay que tener en cuenta de que el fiscal lo solicita y el juez es el que lo concede. ¿Cuáles son estas medidas? La primera es la prohibición de ausentarse al país. La segunda, la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgador que conoce el proceso. Tercero, el arresto domiciliario. El cuarto, el dispositivo de vigilancia electrónica. El quinto, la detención. Y el sexto, la prisión preventiva. Bien. La prisión preventiva, como podemos observar, se encuentra al final. Es decir, se va a aplicar como última ratio, como última opción. ¿Qué es lo que sucede? Si yo, como fiscal, pido que se dé la prisión preventiva a una persona, tengo que demostrar por qué se va a realizar esta prisión preventiva. Pues bueno, la prisión preventiva solo se puede dar por dos casos o por dos opciones. Siguiendo los objetivos, la primera, para poder garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso, es decir, para que la persona no se fugue. El segundo, para el cumplimiento de la pena. Para que se pueda aplicar hay ciertos requisitos. El primero, tener los elementos de convicción suficientes. Es decir, estoy seguro de que esta persona ya está vinculada al proceso porque ya se inició la instrucción y es necesario que se dé la prisión preventiva porque la persona se va a fugar. Se demuestra que la persona tiene sus bienes en el exterior, que la persona no tiene nada aquí, no tiene familia, no tiene tampoco un vínculo, no tiene una relación laboral, ni tampoco tiene algo que le impida irse ni fugarse. Entonces, hubiera los suficientes elementos de convicción. El segundo, estos elementos tienen que ser claros, precisos y justificados. Solo existe indicio de responsabilidad, como se lo vio pasar por ahí cuando ocurrió aquel delito. Se lo vio caminando. Hasta hay en algunos casos que dice, el video lo demuestra. Pues el video solo relata un pequeño acontecimiento de lo que verdaderamente ocurrió. Y hay que analizar todos los casos, pues si bien se sabe, cualquier dispositivo puede ser manipulado. Tercero, los indicios de los cuales se desprendan las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes. Es decir, para aplicar esta sexta medida, que es la prisión preventiva, tiene que pasar por todo este proceso. No puedo pedirle arresto domiciliario, tampoco puedo pedirle que se vaya, que no se vaya del país, tampoco puedo pedirle que tenga un dispositivo de vigilancia. Entonces voy con la prisión preventiva. Y que se trate de una infracción sancionada, una pena de libertad superior a un año. ¿Esto qué nos dice entre pequeñas letras? Es que yo, por una mera contravención, no puedo pedir a una persona que se le dé prisión preventiva. No, de ejemplo, ¿cuál es una contravención? Son aquellos delitos que por lo general no superan de un año, o en muchos casos solo llegan hasta 30 días. Dándonos un caso, cuando me exponías la pregunta acerca de que qué pasa si yo denuncio a una persona y después esa persona me denuncia otra vez, se da una calumnia, también puede darse el caso que hay el daño a la honra o el daño al honor. Y es
Si yo voy caminando o estoy en una radio o estoy en alguna parte con una persona y esa persona da palabras o expresa palabras en las cuales me agravian o me afectan como persona, ya sean insultos, palabras que me menoscaben, yo puedo presentar una denuncia de Ujú. acción privada para poderlo hacer para que se haga una contravención. En esta contravención dirá hay un daño al honor. Entonces también se puede presentar. Hay que recordar que la calumnia también es por un daño de acción privada, por lo Ujú. cuanto no es por una denuncia, sino es por una querella. Más o menos la diferencia es de los, como ya expliqué, una es de acción privada, otra es de acción pública, y en la querella es como más personal, es decir, yo ya sé la persona que ha cometido. Es como que Juanito está acusando que Pedro cometió aquel delito, por eso presenta una querella. Menos que una denuncia, me robó. Yo no sé quién me robó, puedo presentar una denuncia. Pero una querella es como más justificada y que se dé, no más justificada, pero sí que conozco más todo el proceso, la persona tal vez, entonces puedo presentarlo a través de una calumnia que puede ser, a través de la calumnia. Teniendo en cuenta esto, hay que ver, teniendo en cuenta los casos que se situaba al comienzo, estos casos hipotéticos, el por qué la persona sale, por qué no se quedó preso. Hay que recordar la presunción de inocencia, además de que estas personas tienen que ser puestas en algún lugar. Las cárceles, se ha escuchado mucho de los amotinamientos. Las cárceles hay una sobrepoblación. Las cárceles ya no pueden aguantar más personas. Ya no puede existir esta figura que condena mucho la ONU y los derechos humanos como es el hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? Que se escribe con H y con C. El hacinamiento es aquella figura que se da mucho en el derecho penal cuando se pone a un grupo de personas en un solo lugar. Es decir, en una cárcel que solo se le puede suministrar lo necesario a una persona, se ponen 10 personas. Entonces, está menoscabando sus derechos. Y entonces pregunto, ante ustedes, ¿estarían convencidos de que esta persona que simplemente ha sido vinculada al proceso y no tiene los suficientes elementos, ya sea puesta con las otras personas que sí están cumpliendo una condena, como una violación o un robo o algún otro delito que le pueda afectar? Si bien la ley dice que va a haber una separación por las partes, que no todos los delincuentes van a estar, los delitos sean de mayor, los de medio o los de menor rango van a estar separados, así también como los que se dé por prisión preventiva van a estar en un centro de detención. Hay que recordar que por esta parte la ley se queda corta con la verdad, con la práctica, con los hechos. Y es que estas personas muchas veces se la meten en estos grupos. Entonces terminan formando hasta más delincuentes y estas personas sufriendo un daño. Por eso hay que tener en cuenta de que la prisión preventiva es al último. Entonces, citándonos con otro caso hipotético del segundo caso, o pongamos el primer caso, de que se encontraba a las 5, a las 9 de la noche una bulla, salía Juan, veía que estaban robando, llamaba a la policía se llevaba a Pedro, Pedro llega ante el fiscal, se le dice a las etapas de instrucción fiscal, se va a dar la formulación de cargos, el fiscal pide, quiero que se le dé la prisión preventiva, el juez va, le dice, señor Pedro, analiza todo el caso, el abogado de la parte de Pedro va y presenta, no, señor juez, no se le debe conceder la prisión preventiva, porque el señor Pedro, él trabaja en la esquina como mecánico, tiene 5 hijos, 2 sufren una discapacidad y no hay sustento para mantenerlos ellos. Es su única sustento. Este delito, lamentablemente, que ha caído sobre mi cliente, presentaría estas palabras el abogado de Pedro, han sido mermados en unas circunstancias en el cual podrían dar a mi cliente como absuelto y mantener su inocencia. Por lo cual considero de que no tiene que darse la prisión preventiva, pues mi cliente no se va a jugar y va a venir a cumplir su pena si así se dispone. Entonces no se estaría cumpliendo con ninguno de los requisitos para dar la prisión preventiva. Esta persona se presente en la audiencia de Correcto. juicio y esta persona se presente a cumplir su pena. Pero ¿qué es lo que sucede si ya se da la prisión preventiva? Digamos, no tenía esos elementos, el abogado de Pedro no llegó porque se demoró una hora y la audiencia se realizó porque son dentro de 24 horas, Ujú. el abogado llegó el día después y ya estaba en prisión preventiva, se puede dar la revocatoria. La revocatoria, según el artículo 535, es cuando se han desvanecido los indicios o elementos de convicción. Se descubre que Pedro no estaba involucrado en esto, que Pedro simplemente estaba pasando y que lo acusaron a él por cómo andaba Y vestido. sí se demuestra Y claramente. se demuestra, entonces se puede revocar. Cuando la persona ha sido sobreseída, no hay suficientes elementos, queda sobreseído, se ratifica su inocencia.
o cuando también se produce la caducidad. Entonces no se podrá ordenar la prisión preventiva de nuevo. Más adelante se analizará la figura de la caducidad, en cuánto tiempo es lo máximo que una persona puede estar privada de su libertad a través de la prisión preventiva. También cuando se dé la declaración de nulidad, que se da actualmente en muchos casos, cuando el proceso está a través de o fue adquirido las pruebas o algún proceso a través de algo ilegítimo o ilegal, se puede pedir la nulidad. Es decir, que yo no puedo conseguir pruebas de manera ilegal, meter a una persona, si descubro que esta persona ha estado privada, si pasa el tiempo de detención, si pasa el tiempo de que esta persona tenía que estar preso, si se realizó, no se le dieron los derechos, porque es de común conocimiento que muchos crean que esto solo pasa en las películas, pero no. Toda policía tiene que decirle lo que es conocido. Usted tiene derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga va a ser, todo lo que diga usted va a Claro, ser utilizado en su contra. Entonces todo esto viene del derecho de Estados Unidos, pero también es aplicable acá, se encuentra entre el artículo 75 y 76 de la Constitución acerca de nuestros derechos, en el cual permite defendernos para que no se nos agravien. Entonces, si usted está siendo detenido, usted exija por qué se me detiene, dónde se me detiene y quiero que un familiar sepa dónde se me lleva. Pues no esperemos que ocurra aquel acto ilegal en que usted termine sufriendo. Y otro life hack que le puede servir en ese momento, si usted ve que se lo detiene, porque la detención es solo durante 24 horas, usted llega, se sienta, y hay que tener en cuenta que la detención corre desde que ahí se presentó la orden de detención. Es decir, desde que el juez dijo, quiero que se detenga a tal persona, se presenta la orden de detención, desde ese momento corre. Si a las 2 de la tarde se presenta la orden de detención, pero recién me atraparon a las 5, no es que recién a las 5, cuando me metan preso, va a comenzar a correr. No, corre desde que se hizo efectiva, desde las 2 de la tarde. Entonces, si a mí me tienen metido en un resguardo, en una cárcel, esperando que se me dicte algo o que se me explique recién en ese momento cuál fue el delito que cometí, y pasan las 24 horas, usted se sienta tranquilo, pasan las 24 horas, no pasa nada, usted puede solicitar lo que es conocido como habeas corpus. Un habeas corpus es una figura que contempla nuestro derecho constitucional para poder ser liberado. Puede ser presentado de cualquier manera, ante cualquier juez y sin ningún requisito. Usted diga dónde está, por qué se lo violentó y cuánto tiempo ha pasado de que se lo ha tenido detenido y por qué usted considera de que ha sido de manera ilegal. Tomándonos un caso que ocurrió en Brasil, en el cual una persona fue detenida ilegalmente, esta persona presentó un habeas corpus en una servilleta. Solo pidió un papel y una servilleta, escribió dónde estaba, todo, le dijo, por favor que se presente un juez que se me está deteniendo ilegalmente. Presentó ante cualquier juez, se quedó liberada la persona porque pasó el tiempo, nadie le decía por qué estaba detenida y que hay que tener en cuenta esto para que no se vulneren nuestros derechos. Teniendo en cuenta de que ya no se revocó la prisión preventiva, se puede dar una sustitución. La prisión preventiva puede ser sustituida en cualquier momento mientras se va cumpliendo. Es decir, si ya se demuestra o se va reduciendo los elementos de convicción, no lo suficiente para que se revoque, pero sí lo suficiente para ser sustituida, lo puedo hacer. Cabe recalcar que se puede presentar ante cualquier delito. El COIP decía que no cabe la sustitución en infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a 5 años. Por ejemplo, un peculado, un cohecho, una concusión, delitos contra la administración pública o un caso que sea de daño social o de conmoción social. Pero ¿cuál fue el veredicto que dio la Corte Constitucional a través de su sentencia número 820? Fue que esto quedaba derogado, de que actualmente se puede pedir la sustitución de la prisión preventiva con cualquier delito sin importar la pena. ¿Por qué? Porque si una persona está siendo privada de su libertad, se le dio la prisión preventiva, pero esta persona está siendo por peculado que supera más o menos los 8 años, según sea el caso, Claro, dependiendo. la persona cuenta con los elementos suficientes para probar que no se va a fugar, no es necesario que se lo meta preso. Entonces aquí encontramos que había una antinomia legal, que se le llama cuando hay una contradicción entre la ley. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Bueno, yo considero que esta persona no ha cometido, bueno, sí puede haber cometido el delito, pero no tiene los suficientes elementos, se le da dos cosas. Puede ser ya el arresto domiciliario o simplemente prohibición de salida del país y que se presente periódicamente ante el juez. Dice, señor, bueno, usted demuestra que verdaderamente no se va a fugar ni nada, usted tiene prohibido ausentarse del país
y usted tiene que presentarse periódicamente, ya sea 2 veces por semana, 3 veces por semana, ante el juez o la persona que se ponga a cargo. Si ya no se puede ninguna de eso, si se da cuenta que esta persona que probablemente sí se vaya por otras partes, o se vaya por un lado, se puede esconder, yo le doy lo que es un dispositivo de rastreo. Lo que se ve en las películas comúnmente como un dispositivo hecho de goma, con algo que me da las coordenadas a través de un PSG, a través de buscando las coordenadas de la persona que se pone en la pierna. En este caso se le puede dar el dispositivo y también se puede dar lo que es el arresto domiciliario. Muy bien. También tenemos dentro del COVID, dentro del artículo 537, ¿verdad? Casos especiales. Estos casos especiales que están vinculados a veces dentro de la prisión preventiva que podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso de dispositivos de vigilancia electrónico. Estos dispositivos que bien mencionabas, ¿verdad? Son utilizados, a veces se ponen en el Ujú. pie, pero esos tienen rangos. ¿Hasta dónde solamente puede ubicarse? ¿Puede andar en todo lado o solo tiene un área? No, por lo general funciona a través de un GPS. Entonces, uno ya podría ubicarlo dependiendo de la zona. Como cuando tenemos en nuestro teléfono y queremos viajar o podemos ubicarnos, esto nos da a través de un GPS diciéndonos en qué sector está. Si usted sale del rango, es decir, sale del Ecuador, el GPS comienza a sonar y comienza a decir que usted no puede salir de esa parte. Entonces ya se lo manda a buscar. Si usted ya incumple con esta medida, no es que va a decir de nuevo el arresto domiciliario, no. Se le dice, el juez dice, señor, usted incumplió con lo que se puso, la medida sustitutiva. Por lo tanto, usted va a entrar a prisión preventiva. Fíjate que hay un caso de estos también, donde llamemos un servidor público en ese tiempo, de la administración anterior, y salió en televisión, tenía, ¿no? el, Sí. el implemento electrónico. Sin embargo, lo desarmó, se lo sacó, lo pudo deshabilitar y fugar. Entonces, a veces hay situaciones que la autoridad, dependiendo, ¿no? Es que esto en derecho, ¿no? Entonces, no es que se quiera imponer, sino que todo está basado en la ley. Y cada profesional en su área busca, si uno es profesional en derecho y tiene que estar en defensa, tiene que defender a su cliente y Ujú. tiene que indicarle los pros y los contras a su cliente. Si uno está en la otra orilla, como abogado del acusador, también tiene que buscar las medidas, o sea, es de parte y parte. Por eso que a veces escuchamos que dicen, bueno, es que el jurista se quedó, ¿no? Ujú. El abogado lastimosamente se quedó. Por eso, en este programa estamos tratando ya con nuestro segmento legal a cargo de Robert Gómez sobre estos casos que cada día se van dando. La persona procesada es mayor de 60 años, de 65 años. A veces hay estos casos, bueno, aunque antes estaba que personas mayores iban presos porque el hijo había tenido, o sea, a su nieto no lo podían mantener y el hombre tenía que ir a pagar, o sea, cosas irrisorias hubo también en esta parte de la ley, ¿verdad? Si una mujer que está embarazada, ¿la pueden detener? ¿No la pueden detener? Si la acusan de algo, se ingresó a un local, ya, un local electrónico, de pronto vio, se descuidó el dueño, se llevó ahí X producto. Está embarazada. Más adelante, alguien vio, o como bien mencionaste anteriormente, las cámaras de vigilancia que son solo una parte para indicar que estuvo la persona. Ok, entonces se vio que esa persona se llevó ese aparato. Le encuentran con el equipo, siendo que está embarazada, ¿la pueden detener? El proceso de detención se puede dar. Lo que no se puede dar es la prisión preventiva. Pues la prisión preventiva va a durar también con respecto a los años. Si pasa el delito de los 5 años, la prisión preventiva va a durar un año. Si no pasa de los 5 años, la prisión preventiva va a durar máximo 6 meses. Por lo tanto, se le puede dar el arresto domiciliario a esta mujer, se puede vincular al proceso, se puede realizar el respectivo procedimiento, el debido proceso, pero no se puede dar la prisión preventiva. La detención es durante 24 horas, entonces sí se podría dar analizando el estado de la mujer, puesto que si hay algún daño, hay que prevalecer también la otra vida de la mujer, la otra vida, ya sea del hijo que está entre su vientre.
Entonces, ¿qué nos dice la ley? Una persona o una mujer embarazada no va a ser metida en la cárcel con los demás delincuentes, ni va a ser metida en esta área, porque puede sufrir un daño. Ya saben que las mujeres cuando están en este proceso de embarazo tienen diferentes síntomas o necesitan acudir al médico constantemente. Por lo cual, la ley nos dice que la mujer embarazada no puede entrar por ningún motivo a la prisión preventiva. Se le va a dar arresto domiciliario, se le va a dar el dispositivo electrónico. Y cuando está embarazada, y hasta 3 meses después de que haya dado luz. Es decir, hasta 90 días después. Por lo tanto, la mujer da luz, tiene todavía 90 días, pues se da la etapa de puerperio, en el cual hay una reconstrucción en la mujer, en el cual ya vuelve más, puede decirse, todos sus tejidos a la normalidad. Entonces es un proceso de recuperación. En este proceso de recuperación, la mujer tiene que estar en un estado que no sea tanto de moverse, como su propio nombre lo dice, en recuperación. Por lo tanto, no puede pasar esa etapa en la cárcel. Por lo tanto, la mujer embarazada, hasta 90 días después del parto, puede estar en. También hay que tener en cuenta que si su hijo nace con enfermedades o nace con algo que es necesario de que esta mujer tenga que cuidarlo, se puede extender por 90 días más. Es decir, la etapa de la mujer embarazada, 90 días después y 90 días más. Entonces podríamos decirle que si el caso ya nace y tiene alguna enfermedad, podría ser la etapa de embarazada y 180 días después. Ya, correcto. También, esto estamos tratando en este caso sobre la prisión preventiva y hay casos especiales, ¿no? 5 horas 58 minutos, 5 horas 58 minutos, ¿cómo corre el tiempo? Pero este tema es muy importante y no queremos que se nos quede ni un detalle, porque siempre en la parte legal es muy importante ir analizando cada paso. Dentro de estos casos especiales, también tenemos a los que son miembros activos de la Policía Nacional y de Seguridad Penitenciaria. Claro, si una persona entra en un proceso, ya sea un policía nacional o un de seguridad penitenciaria, por motivo de su seguridad no va a entrar con las personas que también estaba vigilando. Tanto de seguridad, también si se descubre, por ejemplo, con los problemas mucho que hay de amotinamiento, que esta persona le estaba pasando armas a la otra persona o que le estaba pasando alguna sustancia sujeta a fiscalización, se encuentre con esta persona en la cárcel, pues si bien le puede perjudicar o le puede favorecer a que siga cometiendo aquel delito. Entonces, la Policía Nacional de Seguridad Penitenciaria por lo general se le da arresto domiciliario y se le da el dispositivo electrónico. También cuando una persona sufra de una enfermedad. Un ratito ahí te interrumpo, ahí está una respuesta clara a lo que estaba sucediendo en la penitenciaría. Que decían, ¿por qué si aparentemente también los guardias son culpables que ingresan? ¿Por qué no están ahí con nosotros? ¿Por qué no los meten con nosotros? Ahí está la respuesta claramente de que no se puede vincular fácilmente, decir, porque son casos especiales. Claro, también es que si el guardia, por motivos cuando ya hay la sentencia ejecutoriada, sí se le va a colocar, Claro, podemos ir con ellos. Pero exactamente. hasta el momento no, porque está su presunción de inocencia y puede que esa persona sea buena y que digan, yo impedí que tú metas eso, pero por el destino y la corrupción termina vinculada con ellos, va a terminar siendo un agravante. El otro punto es las personas que han sufrido una enfermedad incurable, en etapa terminal, una discapacidad severa, una enfermedad catastrófica de alta complejidad, rara o huérfano. Esto es un caso que muchos escuchan de rara o huérfano y no saben lo que es. Cuando uno busca en cualquier buscador y pone cuáles son las enfermedades raras o huérfanas que nos da el Ministerio de Salud, la lista publicada en el 2016, va a ser la siguiente, en el cual nos da enfermedades catastróficas como todo tipo de cáncer, si hay algún tipo de tumor, insuficiencia renal crónica pero que sea agravada, si se da un proceso de trasplante y esta persona necesita reposo, si se da algún síndrome o un aneurisma, son 106 enfermedades que son catalogadas de esta forma. Como último punto, para pasar de los casos especiales, hay que tener en cuenta que si esta persona que cometió, por ejemplo, dado los casos especiales como la mujer embarazada, una persona procesada mayor de 65 años, se le queda el arresto domiciliario, pero es por un delito sexual o contra daño contra el núcleo de la familia, no se lo puede llevar otra vez con la víctima, pues está evitando la revictimización. Entonces, si es el caso que lamentablemente ocurre de que es un familiar mayor de 65 años y se da un caso de violación, este no va a poder ser vinculado y ni va a poder ser
instalado en el mismo hogar donde también se encuentra la persona agraviada o la víctima. Entonces se evita por esto, se busca otro lugar donde se pueda quedar, si tiene un familiar o algo, que se quede ahí arresto domiciliario con el dispositivo electrónico. Pues siempre se va a buscar prevalecer el beneficio y la seguridad de la víctima. Me están haciendo una consulta. Roberto Ra dice, debería haber una ley que ampare al ciudadano para no ir al mismo lugar. Debería haber una ley. O sea, imagino que se refiere a que por lo que las personas no pueden estar yendo todos al mismo sitio. Ujú. Y la ley sí determina de que va a haber un grupo para las personas que ha sido por la prisión preventiva. Complementa cuando dice, cuando no haya cometido nada grave. Hay que identificar lo que es nada grave, pues todo delito pasa bajo algo doloso. Algo doloso es la intención de robar un daño, es decir, la intención de cometer el daño. Cuando se comete un robo o un hurto, claro está, se presume que es doloso, que quería hacer el daño, salvo los casos que la ley determina que son culposos. Por ejemplo, un homicidio culposo que se da mucho es en el caso de los hospitales y los doctores, que están operando y debido a su impericia y su falta de diligencia, cometió un hecho que terminó agraviando a la víctima, como dejarle dentro del cuerpo ya sea una gasa o dejarle un instrumento quirúrgico. Entonces esto produjo un daño a la persona. Esta persona no quería matarla, pero lamentablemente se dio. Podríamos estar hablando de un homicidio culposo, pero en los demás se dice que es un delito doloso, que hubo un daño, hubo una intención de causar. Yo sabía que si yo voy a matar a una persona, la consecuencia va a ser que esta persona muera. Entonces, la ley sí me dice que va a haber una etapa, va a ser separado. Si hay una persona que pasó algo, se lo va a detener, como por lo general se conoce cerca de la libertad, también hay su centro de detención o la fiscalía o algo para que se pueda meter a la persona, para que no se vaya. Pero cuando ya se inicia el proceso y está en prisión preventiva y se separa, la realidad es que no hay espacio. La realidad es que la ley termina siendo letra muerta. Puede decir de que mañana el sueldo básico va a ser de $500, pero si las personas no tienen para poder pagar los $500, van a comenzar a despedir a las personas. Entonces, metiéndonos en la ley, si mañana dice que todas las personas que van a cometer tanto delito va a haber separado por sexo, por género, por edad, por identidad, no se puede hacer tanto. Si bien la ley separa por sexo y se busca también separar por edades, ya que los niños y adolescentes no van a ir al mismo lugar que las personas mayores, eso hay que tener en claro, porque ellos no pagan una pena. Ellos no pagan una pena como es conocida como los 5 años, sino ellos tienen otro tipo de sanción que va a ser beneficioso. Es conocido también como una medida que lo va a ayudar. El nombre se sitúa en el Código de la Niñez, que lamentablemente ahorita desconozco el nombre que se le da otra vez al pena, pero no es conocido como pena, sino tiene como otro nombre en el caso de los adolescentes, que no va a ser superior a 8 años. Ellos sí tienen un centro de detención. Cuando ya pasa, digamos, si es hombre o mujer, tiene separado las cárceles. Si es menor de 18 años, va a ir en el centro de detención. Si es mayor de 18 años, va a ir, va a, ir a la cárcel. Y si ya comete sus delitos de mayor rango, menor o medio rango, también va a tener un lugar, como es, por ejemplo, si es mayor rango, a La Roca, y si no, otro por Cuenca o otra cárcel que se encuentre. Pero hay que tener en cuenta de que eso es lo que dice la ley, y que lamentablemente por el hacinamiento no puedo estar ubicando de esta forma, porque muchas veces no me lo permite ni las personas ni el lugar. También hay que tener en cuenta, como mencionando ahorita con los niñez y todo, de que muchos dicen qué pasan con los niños que roban. Y va por las calles, un niño me rancha mi teléfono, yo la agarro a ese muchacho malcriado y lo quiero meter preso. O el fiscal y digo, mira, aquí está el muchacho me robó, quiero que le metan preso. El fiscal le pregunta, ¿cuántos años tienes, hijo? Él le dice, no sé, no hago silencio, me quedo callado. ¿Tienes cédula para revisarte? No tengo cédula. ¿Qué me dice la ley? Se presume siempre que es un niño. Punto 2, se puede realizar la respectiva pericia en los dientes para demostrar, ya tiene los dientes de leche o sufre un problema, puedo revisar también si esta persona es menor. Pero siempre se presume que es menor de 18 años. Y si se presume que esta persona ya es menor de 18 años, va al centro de detención. Pero ¿qué pasa con los niños? Cuando es menor de 12 años o de 14 años. Cuando es menor de esta edad, la persona no va a poder ser metida a un centro de detención. ¿Qué dice la ley?
los padres, se los llama, se habla con los padres, se les explica a los padres que su hijo no puede cometer eso. Entonces, vacío, no podríamos hablar un vacío, pero es que la ley no puede ser tan malvada para un niño de 9 años que está robando por necesidad a través de un hurto famélico o está robando porque una persona le está obligando a hacer eso, entre un centro de detención. Estas personas o estos niños no son vinculados a este caso. Entonces, ahí sí podríamos hablar que hasta 12 años se va con los padres. Pasando los 12 años, hasta llegar a los 18, va a un centro de detención y solo va a ser hasta máximo 8 años. Más de 8 años no puede ir preso, no puede tener su medida socioeducativa, se llama. No se llama pena, se llama medida socioeducativa. Esta medida socioeducativa no puede superar de los 8 años. Y cuando ya es los delitos y pasan los 18 años, que es considerado un adulto, la ley en el Ecuador condena máximo 40 años. No tenemos pena perpetua, cadena perpetua, ni tenemos la pena capital. Me gustaría hacer una distinción aquí, que cadena perpetua es lo máximo que permite un Estado. Y la pena capital es la pena de muerte. Por eso muchos escuchan, le dieron 5 cadenas perpetuas. ¿Cómo es eso? Sí, ya le dieron la pena capital. No, cadena perpetua es que le dieron lo máximo que puede permitir. Entonces, si un Estado, por ejemplo, el Ecuador, permite 40 años, supongamos que ocurre en otro país, porque en Ecuador solo es hasta 40 años, que dicen le doy 3, como Estados Unidos, que digamos, supongamos le doy 2 cadenas perpetuas, basándonos a la ley de Ecuador, sería 80 años. Si le digo 5 cadenas, ya sería 240. Entonces, de esta manera se maneja. Pero si ya le da la pena capital, en Ecuador no se da, en su artículo 11 de la Constitución de la República, si no me equivoco, se estipula que el derecho a la vida siempre va a prevalecer, está prohibida la pena de muerte. Aquí hablamos de economía, un programa dedicado al ámbito financiero, contable, tributario, legal y de opinión profesional. Aquí hablamos de economía, busca ser partícipe a toda la comunidad en el ámbito cantonal, provincial, nacional e internacional, con información veraz y oportuna, sin demagogia, sino buscando siempre la verdad económica de tu negocio, empresa o entidad estatal. Aquí hablamos de economía, donde su opinión es importante. Escúchenos lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde, bajo la conducción del ingeniero magíster Guido Gómez Tumbaco y el economista Jean Gómez Dunkley por su canal Exprolife, experiencia profesional en vivo.